sea, esto también es de ustedes. Dios les bendiga y el Señor les guarde. Gloria al Señor. Qué bueno. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Colocamos este tiempo especial de exposición de la palabra tuya, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, respaldando y ayudándonos, Señor, en medio de la exposición. Que cada corazón aquí presente, Señor, pueda recibir esta palabra, atesorarla en su corazón, Señor, y ponerla en práctica, Padre, que es lo importante, Señor, que tú quieres hacer en medio de nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su Biblia y ábrala en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 30. El pastor Eric tuvo que salir inmediatamente porque tiene un compromiso. Fue invitado a predicar junto con su esposa. Van a estar en otra congregación, entonces por eso los vieron salir. Dios, el título de este mensaje, para que usted lo anote ahí, a los que anotan en su Biblia, en su agenda, es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dios, ¿quieres que te sirva? Ese es el título de mi mensaje. Una pregunta. Dios, ¿quieres que te sirva? Y el texto de Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, dice de la siguiente manera. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Cuando habla de una disputa, está hablando de una discusión. Ellos estaban discutiendo entre los apóstoles, cuál de los apóstoles sería el mayor de ellos. Me imagino que algunos estaban discutiendo por la preferencia supuestamente, o quién sabe qué. Pero el asunto era que era como una discusión. Cuando habla de disputa, es una discusión fuerte, es una discusión impresionante. Y dice, pero él, hablando de Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque el Señor hace una pregunta a los discípulos. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Humanamente, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Lógicamente, el que se sienta a la mesa, ¿cierto? Humanamente es el que se sienta a la mesa, es el mayor. Y el texto bíblico pregunta al Señor, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él mismo responde con otra pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que ¿qué? Como el que sirve, dice la palabra del Señor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos estaban, hermanos, discutiendo en un torno, en una esfera de creer que había un reino terrenal al lado de Jesucristo. Ya lo iban a poner de rey de Israel, ya lo iban a poner de rey de los judíos. Ya ellos estaban estableciendo, yo voy a ser el ministro de justicia, el otro yo voy a ser el ministro del interior, el otro yo voy a ser senador. Estaban ahí, yo me voy a sentar al lado de Cristo, yo me voy a sentar al otro lado, yo voy a ser el privilegiado. Pero el Señor, hermanos, los detiene con una palabra poderosa y les dice a ellos, oye, es que yo estoy entre vosotros como el que sirve, entiendan esto. Y les añade y les dice, no es un reino terrenal el que yo vine a hacer aquí. Aquí yo vine a establecer es un reino celestial. Por eso les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Hablando del reino ¿qué? Celestial. Mientras ellos estaban discutiendo acerca de lo que era un reino terrenal, el Señor Jesús lo estaba enfocando, lo estaba otra vez, como dicen por ahí, haciéndolos aterrizar y decirle, el reino que yo he venido a establecer aquí
no es un reino terrenal, es un reino celestial. Quiero introducir esto, hermano, con una ilustración que me gustó mucho y quiero colocarla a conocimiento suyo. Habla de un niño de 7 años de edad. Quería saber para qué había nacido y se lo preguntó a su papá. El papá le dijo que él y su mamá habían orado y le habían pedido a Dios un niño. Pero el pequeño interrogador no quedó muy satisfecho e hizo otra pregunta. ¿Ese es todo, papá? Entonces el padre comenzó a explicó lo mejor que pudo a su hijito que Dios tenía un propósito para cada persona y por lo mismo le conservaba la vida. Y que tal vez Dios quería usarlo de alguna manera. Mucho tiempo después, el niño trepó en un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Todas las personas que lo veían creían que no viviría, pero Dios, en su misericordia, hizo un milagro de conservarle la vida. Cuando este niño pudo pensar normalmente, dijo: papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre contestó: sí, hijito. El niño agregó: tal vez por esto Dios no quiso que yo me muriera en este accidente. Enseguida, con lágrimas en sus ojitos, agregó: espero poder hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida. Tremendo, ¿verdad? Y esta breve historia a nosotros nos recuerda que no debemos preguntar: Dios, ¿quieres que te sirva? La respuesta es demasiado evidente, hermano, y contundente. El Señor Jesús lo dijo cuando Él miró toda la multitud que estaba ahí y volteó y le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y pocos son los obreros, los segadores. Debemos disponernos, hermano, para servir a nuestro buen Dios. Y Dios, a través de este proyecto que nos ha establecido, MM33, que usted lo ve ahí en cartelera, su mandato, nuestra misión, Él está queriendo que la iglesia salga adelante en el servicio a la obra del Señor. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos en absoluto, hemos sido personas que Dios en su misericordia nos ha alcanzado y nos ha transformado, nos ha hecho nueva criatura, nos ha enseñado, nos ha capacitado. Y sabe lo que dice la Biblia de nosotros: si de gracia tú has recibido, tú debes dar de gracia, dice la palabra del Señor. O sea que lo que nosotros estamos recibiendo no es para empoderarnos y decir: yo soy cristiano y más nada. No, tú tienes que caminar una milla más y decirle: Señor, yo quiero ser ese instrumento en tus manos, y no hacerle la pregunta: Dios, ¿quieres que te sirva? O a veces hay personas que le hacen la pregunta de otra manera: Señor, ¿en qué te puedo servir? Como quien dice: Señor, yo no sé en qué te puedo servir. Yo creo que Dios le ha dado a cada uno de los que estamos aquí presentes ministerios, dones, talentos, algo que tú puedas hacer en beneficio de la obra del Señor. Aún los que sirven, hermano, aún los que de pronto están ahí arreglando las sillas de pie, que están ahí organizando, es un servicio a la obra del Señor. Pero no obstante, nosotros entendemos la gran comisión que Dios nos ha establecido de predicar la palabra del Señor. No callar, sino hablar de la palabra del Señor a todas aquellas personas. Por eso, como primer aspecto, para aquellos que notan el mensaje en sus cuadernos, como primer punto quiero hablar que el Señor Jesucristo está llamando obreros. El Señor Jesucristo está llamando ¿qué? Obreros. Y vamos a estudiar lo que dice Marcos capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 13 en adelante, de la siguiente manera. Vaya buscándolo, por favor. Dice el texto bíblico: después volvió a salir al mar. ¿Quién salió al mar? Jesús, ¿verdad? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía el Señor? Les enseñaba. Por eso digo, hermano,
Iglesia Betel, tengamos muy pendiente algo. Nosotros, los que ministramos aquí en el altar, somos gente que Dios nos ha capacitado para predicar correctamente la palabra. Y tú, Iglesia Betel, yo no lo digo, hermano, para vanagloria, pero somos una iglesia que enseñamos la doctrina, que enseñamos bien la palabra, que no nos dejamos mover tanto, hermano, por las emociones. De pronto, aquellas prédicas emocionales que Dios te va a dar, igual que Dios te... Sí, yo sé que Dios me bendice, que Dios me da, pero ¿dónde está la doctrina que me fundamenta a mí en mi vida cristiana y me corrige en mi andar diario? Y el Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando. Tú tienes la capacidad de enseñar también a otras personas de lo que tú has recibido. Y mira lo que dice la Escritura seguidamente. Y al pasar, ¿a quién vio? A Leví, dice la Escritura, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, siguió al maestro. Respecto a Leví, vamos a hablar de este hombre, a Leví. Debemos primero tener en cuenta que este hombre tenía un trabajo muy particular. Era un cobrador de impuestos. Ese era el trabajo de Leví. Estaba sentado en la mesa de los tributos y todo aquel que pasaba con mercancía, él tenía que, hermano, grabarlo, tenía que cobrarle el impuesto. Era un cobrador de impuestos. Y su nombre, Leví, hermano, quiere decir unido, asociado a. Es un término que denota adherirse, unión, el que une a los suyos. Es decir, que sus padres cuando lo vieron nacer le pusieron Leví, y al nacer esto indicaba la esperanza de que ese nuevo miembro de la familia, ese nuevo miembro trajera una renovación en la unión familiar y en el amor de los esposos, de los hermanos y de toda la familia. O sea, los nombres antiguamente, hermano, eran nombres que tenían un significado específico. ¿Usted sabe cómo se llamó el hijo de Abraham? ¿Cómo le puso Sara a su primer hijo? ¿Se le puso cómo? Isaac. ¿Y qué significa Isaac? ¿Significa qué? Risa significa ese nombre. Y lógicamente le pusieron ese nombre porque Sara dijo, todo el mundo se va a reír cuando sepa que una vieja parió un pelado. ¿Sí o no? Y usted lo lee y a mí me da risa eso, de que Dios ya, como dice en Hebreos, de alguien casi muerto ya, el Señor genera una vida. Entonces, cada uno de los significados, pero habían otros significados, hermano, de nombre que eran por situaciones difíciles. O sea, que tiene que tener en cuenta qué nombre va a ponerle a esa criatura que va a nacer cuando Dios permita que lo tenga. Sin embargo, podemos ver que aquel significado de su nombre no aplicaba realmente en su vida, en aquel momento, en su vida actual. Ya que como cobrador de impuestos de Roma, este hombre, hermano, era aborrecido, era llamado incluso un publicano, y el publicano era considerado un gentil, y un gentil, hermano, era aquella persona que no pertenecía a la genealogía, siendo que él sí lo pertenecía. Además, hermano, estos hombres demandaban sumas superiores para pagarse ellos mismos, para aprovecharse. O sea, eran unas personas despreciables literalmente en aquel entonces. Los recaudadores de impuestos, hermano, eran rechazados por todo el pueblo judío. Ellos, hermano, sencillamente lo que hacían era casi que podríamos decir estafar a la gente, aplicando, hermano, esos altos impuestos, y eran excluidos de la sociedad hebrea. Eran aborrecidos estas personas por el pueblo de Israel, por lo cual procuraban de pronto, hermano, rechazarlo continuamente. Este hombre, podíamos decir que su nombre no era acorde a lo que él hacía, porque él no procuraba la unión de ninguna manera, como era el significado de su nombre. Hermano, los judíos no le recibían a veces aún el sueldo. Mire, el vuelto, para ponerlo en el plano de pronto entendible, si el impuesto era que tenía que pagar 85,000 pesos y le daba un billete de 100,000 y ellos venían a darle los 15,000 pesos vueltos, el judío prefería decirle quédate con eso, porque para eso era abominación aún recibirle, dicen algunos teólogos, aún recibirle el resto de la plata. No querían ningún contacto con esa persona. Además, estos hombres demandaban sumas
hermano, extraordinariamente de pronto exageradas, y ellos se sentían abusados. Este hombre Leví es llamado posteriormente con el nombre de ¿qué? Mateo. ¿Sabía usted eso? Leví es llamado posteriormente con el nombre Mateo, y seguramente esto sucedió al venir a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y Mateo significa don de Dios, significa esta palabra. Mateo significa regalo de Dios. Mateo significa recompensa. Escuche bien. Podemos ver entonces, hermano, que nuestro buen Dios transforma a alguien que le cobraba los impuestos a los hebreos en bendición y don para ellos mismos, para los hebreos. Pues el ministerio de Mateo, según la enseñanza que nosotros damos aquí, fue dirigido ¿a quién? Al pueblo de los judíos. Mateo era dirigido al pueblo de los judíos, su ministerio. Y esas son las obras de nuestro buen Dios. Para Él todo es posible, porque Él puede cambiar vidas, mentes y corazones. ¿Cuántos lo creen? Él puede transformar vidas y vidas, hermanos, llenas de su presencia. La palabra del Señor nos enseña de manera contundente una verdad, y es que Dios no hace acepción de personas. Aquel que era recaudador de impuestos, aquel que estaba sentado en una banca, aquel que los judíos no querían ni siquiera recibirle las vueltas, aquel que los judíos rechazaban, vino a ser un instrumento en las manos de Dios para ser de bendición al pueblo judío. Es que Dios dice en su palabra claramente, hermano, que Él no rechaza a ningún ser humano. Él siempre quiere que la vida del hombre sea transformada. La palabra del Señor nos enseña eso. Dios no hace acepción de personas. El mismo pasaje nos enseña que el maestro lo llamó. Cuando estaba pasó por delante de pronto del puesto de recaudador de impuestos ahí y le dijo, sígueme. Así de sencillo. El maestro dijo, sígueme. Y Mateo tomó la decisión de seguirlo, porque ante el llamado del Señor Jesús, cada uno toma su decisión, y seguirlo sin duda es la mejor decisión que el ser humano puede tomar cuando hay un llamado de parte de Cristo para nuestras vidas. Tú has tomado la mejor decisión en esta mañana, y es de seguir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Cuántos dan la gloria al Señor por ello? Tú has tomado la mejor decisión, iglesia, y es de ser un instrumento en las manos del Señor. Yo no sé con quién dejó la mesa de los dineros y todo eso, pero igual como cuando pasó por los discípulos y que dijeron sígueme, y dejaron las redes, Pedro, Juan, hijo de Zebedeo, todos esos dejaron inmediatamente todo para seguir al Señor Jesucristo. La respuesta de Mateo fue levantándose enseguida, nos dice la Escritura, y Mateo pasa a ser de un publicano, de un despreciado, a ser un instrumento, un discípulo del Señor Jesucristo. Y este hombre llega a convertirse en apóstol y escritor de uno de los 4 evangelios, y fue un poderoso instrumento en las manos del Señor. Hermano, cuando yo veo esta historia, hermano, yo puedo llegar a lo que el Señor nos enseña en la palabra. En este caso podemos confirmar de nuevo las palabras de Dios cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 en adelante, dice el Señor en su palabra, para aquellos que de pronto, hermanos, se sienten que Dios no tiene en cuenta sus vidas, para aquellos que dicen Dios a mí no me ama, para aquellos que dicen Dios como que se olvidó de mí, para aquellos que dicen yo soy un despreciado por el Señor. Dios dice en su palabra, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Así dice la palabra en esta carta, primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 27 al 29. Me llama la atención esto, hermano, porque realmente Dios tiene el poder de transformar las vidas. Dios tiene el poder de desarrollar ministerio. Dios puede explorar en ti esos dones,
ese talento, ese ministerio, Dios los puede explorar en ti, Dios puede sacar en ti, hermano, ese tesoro escondido que de pronto está ahí, hermano, y que de repente no lo has puesto en práctica y no los has usado para que Dios te haga ese instrumento útil en tu mano. Yo siempre le he testificado a ustedes que una de las cosas que a mí, hermano, me daba mayor susto era cuando me tocaba exponer en público, y todavía usted me ve aquí parado y yo tiemblo por dentro, pero hermano, es algo que Dios me ha dado la oportunidad de poder ser una persona expositora de la palabra de Dios, y yo siento que este es un llamado de Dios, porque a mí cuando me decían que había que exponer en el bachillerato, hermano, yo me podía saber la lección, pero cuando llegaba adelante y miraba a los estudiantes se me borraba todo. Se me olvidaba la lección y la exposición. Y muchos grupos de pronto los eché a perder por la timidez que había en mi corazón. Pero Dios, hermano, a nosotros nos capacita para ser instrumento en las manos del Señor. De pronto hay que romper ese hielo de la timidez y decirle: Señor, ayúdame a poder yo abordar una persona, a poder predicarle la palabra, a poder hablarle a esa persona. Hermano, el Señor está buscando en verdad personas que le sirvan. Y a mí me encantó el testimonio del pastor Eri el domingo pasado, cuando estaba hablando del momento en que estaba en las filas esperando la vacuna. Él dijo: esta es una oportunidad para aprovechar y predicar la palabra, y lo hizo. Hermano, usted ni se imagina los cambios que pueden haber en la vida de una persona cuando usted abre su boca y le explica, le predica la palabra. Oh, pero pastor, es que yo no soy elocuente para testifique entonces lo que Dios ha hecho en su vida. Y dígale: el Señor ha cambiado mi vida, el Señor ha hecho esto y esto, y yo sé que su testimonio aún va a servir para que otras personas también puedan cambiar y ser personas ganadas para el reino de los cielos. Hermano, aproveche esa oportunidad. Dios está buscando servidores. En estos tiempos Dios está buscando servidores. Esa visión es una visión que nos debe conectar a toda la iglesia. No a unos cuantos, no a aquellos que predican en la calle, no a aquellos que cogen el megáfono y se paran en la esquina. Es para todos, para el que va en el Transmilenio o en el Transmetro, perdón. Yo creo que estaba en Bogotá, para el que va de pronto, hermano, de pronto en el transporte masivo, para el que va en el motocarro, para el que está en la universidad, para el que está en cualquier lugar. Decirle: Señor, yo quiero ser ese instrumento en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Lo segundo que yo quiero hablar, para aquellos que notan los puntos, el segundo es que el Señor Jesucristo es quien genera una verdadera restauración. El Señor Jesucristo es quien genera una verdadera restauración. Nos dice la Escritura, según Marcos capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dice el escritor de la siguiente manera: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, el Señor Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores. Debemos tener presente, hermano, escúcheme bien, míreme acá. Debemos tener presente siempre algo, siempre. Y es que nadie es demasiado malo para que el Señor Jesucristo deje de llamarlo. El apóstol Pablo era un asesino y Dios lo llamó. Y muchas de las personas que usted ve, hermano, que fueron instrumentos en las manos de Dios, fueron transformados, sus vidas fueron transformadas, fueron personas cambiadas. Pablo consentía en la muerte de Esteban cuando lo estaban apedreando, y ahí al lado de él pusieron sus ropas, dice la palabra, y él en carta en mano perseguía y sacaba a las mujeres y a los hombres para matarlos y encarcelarlos, porque estaban predicando una doctrina diferente. Este hombre estaba, hermano, en esa actitud. Sin embargo, mire lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Escuche bien, hermano, aún nosotros a veces somos hasta, ¿cómo decirlo?, ligeramente
de pronto, hermano, para no ofender, de pronto ligeramente acusadores. Y a veces levantamos el dedo y decimos, este hombre no tiene perdón de Dios, no tiene cambio, esta mujer no tiene cambio, esta familia nunca. Y empezamos a cuestionar y a señalar, hermano. Y de repente empezamos a mirar las cosas que están sucediendo en ese hogar, o las actitudes que están tomando, o los perjuicios que provocan. Y como dije en el primer servicio, mientras un dedo señala así, 4 dedos señalan hacia donde está usted, hermano. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús va a casa de un publicano, un hombre pecador. Y hermano, yo creo que el Señor quiere estar en todas las casas. ¿Cuántos lo creen, hermano? Los escribas y fariseos, hermano, van para criticar sencillamente al maestro porque estaba en la casa de ese publicano. No para edificar, ellos no estaban ahí. Ellos van a promover una discordia, señalando y mirando lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le tuvo que decir, es que yo no vine por gente sana, yo vine por gente con necesidad de un cambio de vida. Y esto nos recuerda, hermano, la importancia de evitar el espíritu fariseo. Ese espíritu fariseo que a veces, hermano, brota por la mente y el corazón de muchas personas para señalar y decir, este es un hijo del diablo, este no tiene perdón de Dios, y nos constituimos como jueces. ¿Quién dijo que Dios nos ha puesto a nosotros como jueces? Dios puede cambiar vidas, mentes y corazones, porque para Él no hay nada imposible. Amén, para Él no hay nada imposible. Entonces, hermano, evite ese espíritu fariseo que condena a los demás, pero no puede ver su propia maldad. El celo religioso a veces ciega el entendimiento, porque ahí estaban esos escribas y esos fariseos que supuestamente eran instrumentos para predicar la palabra, pero su vida estaba enmarcada más bien en una religiosidad y no en una misericordia por el necesitado. Mediante sus enseñanzas y palabra en los evangelios, el Señor Jesús muestra su anhelo para hallar una disposición verdadera. Ahora, nos dice Marcos capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 20, que ellos dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El Señor Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos tiempos ayunarán. ¿Qué tal el esposo diciendo, hermano, cuándo es el día de ayuno para yo hacer mi boda en ese día de ayuno? Si uno a la boda lo que va es a disfrutar, ¿verdad? De las picadas, del jugo, porque no podemos hablar de bebida, de las picadas, del juguito, de la comida, de ese buffet que de pronto a uno les gusta bastante, la invitación, el privilegio de haber sido invitado. Eso genera alegría, gozo, regocijo con el novio, ¿verdad? Que está celebrando su boda. Entonces él le dice, él ante la pregunta dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Este es algo, la palabra del Señor, hermano, nos enseña que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, ellos ayunaban 2 veces. Recuerda que uno de ellos se puso junto con un publicano, el fariseo se puso a decir, Señor, yo te doy gracias porque yo doy diezmo, doy mis ofrendas, ayuno 2 veces a la semana. Y empezaba, hermano, a justificarse ante lo que él hacía, porque era como una costumbre de ellos de ayunar. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ahora son instruidos por el Señor acerca del ayuno. Y Jesús comienza a explicarle y le dice, es que nadie hace ayuno en las fiestas de boda. Nadie hace ayuno en las fiestas de boda. Y si usted está en un momento de ayuno y llega a una fiesta de boda, tiene 2 alternativas. O rechazar la invitación y seguir su ayuno, o cortar su ayuno y saber que a la fiesta de boda usted va a comer. ¿Sí o no? Entonces dice, nadie absolutamente hace ayuno cuando hay una fiesta de boda. En la Escritura, el ayuno muestra, hermano,
que es un momento en donde uno se somete, se sumerge a la presencia del Señor para pedirle a Dios misericordia y que Dios sea levantando nuestra vida espiritual, ¿cierto? Nosotros a veces sentimos, hermano, y no es ajeno a ninguno de los que estamos aquí presentes, a veces sentimos que nuestra vida espiritual está menguando y que se está levantando ese hombre natural, ese hombre carnal, y usted llega, hermano, a la conclusión: necesito ir en ayuno a la presencia del Señor, ¿sí o no? Necesitamos ir a la presencia del Señor. Entonces el ayuno me habla a mí de un momento de tristeza. El ayuno me habla a mí de un momento de pronto de decirle al Señor: Señor, ayúdame, levántame. Eso es lo que me habla a mí el ayuno, un momento de tristeza. Y si hubiese tristeza, sería después de la fiesta, hermano, de retirarse el novio. La palabra esposo aquí viene del griego nunfios, y esta palabra significa novio. Y no puede estar una persona triste en una fiesta de bodas, a no ser que sea la ex del que se va a casar. Pero todo el mundo, hermano, está alegre porque están celebrando la fiesta de bodas, tanto familiares como amigos. Entonces el Señor explica que por cuanto Él estaba presente, sus discípulos no tenían que ayunar. Él estaba ahí, pero en su ausencia ellos sí tenían que entrar en ayuno y oración. Y como podemos leer en la Escritura, el Señor Jesús no abolió el ayuno, hermano. Él lo practicaba. Y lo practicaba cuando la Escritura dice que lo hizo en Mateo capítulo 4, que hizo 40 días de ayuno. Fue llevado al desierto, fue tentado por el enemigo, pero ahí estaban esos días de ayuno. Estaba practicando el día de ayuno. Los discípulos también de la iglesia primitiva también practicaron el ayuno. El ayuno, hermano, es una bendición. ¿Cuántos lo creen? Pero no debe ser un ayuno religioso para torcerle el brazo al Señor. Porque hay muchos que ayunan para que Dios le dé. Señor, yo ayuno para que me des plata. Yo ayuno para que... No, hermano. Más bien el ayuno es un acto de consagración, de levantar su vida espiritual y de mantener una comunión íntima con la presencia del Señor. Así era que lo practicaban los discípulos, y deben hacer, hermano, el ayuno en un corazón, hermano, que ame al novio. El ayuno, hermano, no es para adelgazar. El ayuno no es de pronto, hermano, para que tú le tuerzas el brazo al Señor. El ayuno es para consagrarte más a la presencia del Señor y dejar que el Espíritu Santo renueve tu vida. Lo que hacemos, debemos hacerlo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amados, lo tercero es que el Señor Jesús enseña y revela los diseños del cielo. Quiero decirte, hermano, que la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos enseña en Marcos capítulo 2, versículo 21. Dice la Escritura: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es que eso es incoherente. Usted no va a coger un vestido viejo que ya casi ya está en la última lavada para desboronarse la tela, y cortar un vestido nuevo para hacer un remiendo a ese vestido viejo. Desde luego no tiene sentido. Y esto nos enseña que las cosas nuevas que trae Dios requieren la aceptación sincera de aquellos que siguen al Maestro. Hermano, necesitamos decirle: Señor, ayúdanos en la renovación de nuestra vida. Esta iglesia tiene que entrar en ese ambiente de renovación, una estrategia, un método de ganar almas. Su mandato, nuestra misión, debemos decirle: Señor, ayúdame a yo participar de esto. Mire, yo digo, hermano, la iglesia tiene que cada día ser una iglesia que se renueve en la presencia del Señor. Nosotros no podemos quedarnos anclados en el pasado. 30 años atrás, cuando yo me convertí, no es lo mismo de ahora. 30 años, 35 años, 32 años, no sé cuánto que yo me convertí, no es lo mismo de ahora, hermano. Ahora son otros tiempos. En esa época o en esa temporada ni celular había en el bolsillo de uno.
Lo único que había eran los Marconi. Salúdate. Y uno abreviaba las palabras y las metía para que saliera más económico. ¿Cierto? Pero ahora es un celular. Y no podemos aplicar lo mismo de aquel pasado a esto. Tenemos que renovarnos. Esta iglesia, hermano, ha sido una iglesia que ha sido renovada por la presencia del Señor. Nuestras vidas, la metodología, el sistema. Mire que ahora en pandemia nosotros pudimos sostener a la iglesia a través de la virtualidad. Usted conectado allá, nosotros acá. Habían 300, 400 personas en un servicio dominical. Hermano, la iglesia vacía, pero todos conectados ahí. Envíenme fotos y enviaban fotos de familias reunidos, 3, 4, 5, 7 en la mecedora ahí, viendo el culto mientras estábamos encerrados. Eso, hermano, en el pasado hubiera sido una tragedia. Pero ahora Dios nos dio la ventaja de ser renovado, de tener. Antes, ¿cómo eran las alabanzas? ¿Sí las recuerdan? Yo siento paz y gozo en mi corazón. Yo estaba la guacharaca y el tambor. Ahí está el tambor. Y ese era el culto de antes. Ahora no. Ahora tenemos piano, tenemos guitarra, tenemos bajo, tenemos instrumentos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que nos estamos renovando. Porque Dios ha sido bueno. Y eso nos ha dado en esta actualidad el sostenimiento. Usted volvió a la iglesia. Otra vez encontró su aire acondicionado, sus sillas, otra vez el fluido, todos los servicios completos, porque es una iglesia que entendió, hermano, la importancia de ser una iglesia de la actualidad. Sin duda alguna, ninguna persona, por lógica natural, rompería un vestido nuevo, hermano, para reparar un vestido viejo. Y esto nos recuerda y enseña que por muchos siglos la iglesia ha estado vestida de religiosidad, de tradicionalismo, de hombres, hermano, de estructuras religiosas. Y debemos decirlo, Señor, yo no quiero caer en ese estado de pronto de lo tradicional, de estructuras religiosas, de quedarme encallado en un pasado. Yo quiero renovarme cada día. Bueno, sí, estuvimos con los grupos familiares, estuvimos de pronto con el Plan Felipe, estuvimos con otras estrategias, estuvimos con Family Night, todo eso, pero entremos, hermano, en esta nueva dimensión que Dios nos está otorgando a través de hombres de Dios que oraron, que clamaron, que pidieron a Dios, y Dios le ha revelado esta nueva estrategia. Y tú y yo tenemos que decirle, Señor, queremos ser parte de este trabajo que Dios nos ha encomendado en este tiempo especial. Hermano, necesitamos decirle, Dios, ayúdanos. Y esto nos recuerda, hermano, y nos enseña esta situación. No queremos entrar en religiosidad. Hoy Dios está trayendo sobre su iglesia un nuevo vestido de gloria. ¿Cuántos lo creen? Hoy Dios está trayendo a su iglesia un resplandecimiento, una iglesia, hermano, que muestra a un Cristo vivo. Alaba su nombre y exalta su grandeza. Una iglesia sin mancha, sin pecado, sin arruga. Una iglesia renovada. Una iglesia que camina en la voluntad y en el tiempo perfecto del Señor. Debemos tener en cuenta, hermano, que nuestro buen Dios está trayendo sobre su iglesia una renovación en su vestido. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dijo a la iglesia de los Corintios, en segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, segunda a los Corintios 11, 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La iglesia está siendo llamada a la intimidad con su novio, es decir, debe fortalecer y crecer en una relación genuina con el Señor Jesucristo. Nuestro plan, nuestro propósito, nuestro proyecto cada día, hermano, dígale, Señor, quiero crecer, quiero, Señor, aprender más, quiero, Señor, instruirme más, quiero ser un mejor instrumento en tus manos. Y nosotros, hermano, seguimos respaldando, apoyando, incentivando y motivando a la iglesia a que lea la bendita palabra del Señor. Hoy comenzamos una nueva aventura, el libro de Levíticos, ¿verdad? Capítulos 1, 2 y 3 para los que van al día, y si no, hermano, engánchese en el libro de Levítico, que cuando llegue el final de enero del año entrante, usted ya ha podido terminar de leer toda la Biblia
absolutamente. Es importante, es muy importante saber que debemos estar preparados para lo nuevo que Dios trae. Y nadie echa vino nuevo, dice el texto bíblico en Marcos 2:22. Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, consideremos aquí, ¿qué son los odres? De pronto muchos lo conocemos, algunas personas que de pronto han estado en regiones de veredas, de campo. Sabes que el campesino tenía unos recipientes hechos en cuero, ¿verdad? Esos recipientes sellados, hechos en cuero. Yo no sé cómo los cogían, cómo los tejían y cómo los amarraban y cómo los sellaban, pero era algo increíble, donde en algunos momentos aún el pueblo judío, en esos odres, en esos recipientes de cuero, ellos guardaban líquidos como el agua, o de repente guardaban la leche, o en algunos casos guardaban el vino y en otros casos guardaban el aceite. Yo conocí esos odres así, algunos tenían esos odres en esas épocas carnestoléndicas, que yo veía que había gente con sus mochilitas de cuero aquí, de pronto tomándose tragos y todo eso. Ese era el recipiente de cuero donde se depositaban. Ahora, los odres viejos se rompen en el proceso de fermentación cuando se le echaba el vino nuevo. Cuando se le echaba el vino nuevo que tapaban el odre, entonces cuando empezaba la fermentación, usted sabe que eso empieza a expandirse por la fermentación, ¿verdad? Y llega el momento en que tanto es la fuerza de la fermentación que rompe el cuero, rompe el odre. Por eso los odres viejos se rompen en ese proceso de fermentación del vino nuevo, y de este modo se pierde todo el vino. Como vemos, hermano, el Señor Jesucristo utiliza esta verdad para decirnos que debemos preparar y disponer nuestro corazón para lo nuevo de Dios. Amén. Está depositando el Señor en estos tiempos y trayendo a su iglesia un vino nuevo. Y Él necesita, hermano, que ese vino nuevo, sin fermentar, ese vino dulce, ese vino del cielo, que nos habla de ese vino, no nos habla de ese vino terrenal o corruptible, sino de aquella bendición que Dios nos llena y nos pone a disfrutar de su presencia, hermano, de las bendiciones de Dios. Es la que Dios quiere derramar sobre esos odres nuevos y decirle: Señor, hazme un odre nuevo donde yo pueda recibir un vino nuevo. Y como bien sabemos, hermano, lo viejo rechaza o repela lo nuevo. Hermano, estos se contradicen. Por eso muchos cristianos y muchas iglesias locales rechazan lo nuevo que el Señor Jesús y el Espíritu Santo están trayendo. Pero sabes, iglesia, Dios seguirá adelante con su plan. Dios seguirá adelante con su proyecto. Dios quiere que la humanidad le conozca. Dios quiere avanzar en la extensión del reino. Dios quiere que tu familia sea de Cristo. Dios quiere que tus amistades sean de Cristo. El Señor sigue avanzando y sigue predicando la palabra. El Señor nos sigue incentivando para que nosotros seamos ese instrumento en las manos del Señor. Dios seguirá adelante en su plan. Su plan no va a caducar de ninguna manera hasta que Cristo venga, hermano, y el evangelio sea predicado hasta el último rincón del mundo. El plan de Dios continuará y tú y yo debemos decirle: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mi vida, hazme un instrumento en tus manos para yo ser un portador de las buenas nuevas de salvación. Necesitamos decirle: Señor, y sabes una cosa que me encanta decir: cuando tú te encargas de la obra del Señor, Dios se encarga de tus necesidades. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú te encargas de la obra del Señor y no te encierras en sí mismo, en tus necesidades, y no te enfrascas, hermano, en lo que es tuyo, con una actitud de pronto egoísta, no importa lo que le pase al lado, yo, y el egocentrismo, Dios no está de acuerdo con eso. Dios necesita hombres y mujeres que expandan la luz de Cristo, que prediquen la palabra del Señor, que proclamen las buenas nuevas de salvación. Y hoy es necesario decirle al Señor: Señor, haz tu perfecta voluntad en mí,
y úsame como ese instrumento en tus manos. Qué lindo es ver una persona que tú le has compartido el evangelio, entrar a la iglesia, someterse a un discipulado, pasar por la escuela de formación, llegar a las aguas y que tú lo veas aquí al frente y tú puedas decir, ese me lo gané yo para Cristo. Ese es un gozo que nadie puede quitar de nuestros corazones. Esa es una satisfacción que nadie puede quitar de nuestros corazones. Decir, Señor, gracias porque fui un instrumento para bendecir a aquella persona que vaya al frente, que pudo bajar a las aguas. Hermano, nuestro buen Dios, todo aquel que busca a Cristo y le sigue, recibirá no solo vida eterna, sino que hallará también, hermano, la razón por la cual fue creado. Y encontrará que el mayor gozo es avanzar hacia el propósito que Dios ha establecido con nuestras vidas. Yo quisiera que tú inclinaras tu rostro en este momento y oraras a Dios. Sé que aquí hay personas nuevas, personas que han venido por primera vez. Y yo quiero decirte a ti, mujer, hombre que estás aquí, que Dios te trajo no por casualidad, sino que Dios tiene un propósito con tu vida. Y en lo más profundo de tu corazón, sé que tú necesitas una intervención divina y un cambio en tu rutina, en tu destino y en tu vida. Cosas que de pronto te estás enfrentando y que no sabes cómo solucionarlas, pues déjame decirte que aquí en este lugar encontrarás al Cristo de poder que tiene la autoridad de transformar vidas, mentes y corazones. Un recaudador de impuestos, Él lo hizo un instrumento de bendición. ¿No hará también de ti una obra de cambio? Porque Dios no hace acepción de personas. Tú que estás por primera vez, dile conmigo esta oración sencilla y acepta a Cristo en tu corazón. Dile, Señor Jesús, ahí con tus propias palabras, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Jesús, que perdones todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis iniquidades. Que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz de mí, Señor, una nueva criatura y séllame con tu Santo Espíritu. Enséñame a caminar tomado de tu mano y no me sueltes. Te lo pedimos